Nunca mencionas a Dios. ¿No tiene lugar en sus enseñanzas? Respuesta. Hablas mucho de Dios, ¿no? Sus libros están llenos de Él. Construye iglesias, templos, hace sacrificios, realiza ritos, celebra ceremonias y están llenas de ideas sobre Dios, ¿no? Repitas la palabra, pero tus acciones no son piadosas. Ellos son. Aunque adorará lo que llamas a Dios, tu procedimiento, tus pensamientos, tu existencia no son piadosos. Ellos son. Aunque repitiendo la palabra Dios, explotas al prójimo, ¿no? Tener a sus dioses, el dios hindú, el musulmán, el cristiano. Construye templos. Cuanto más enriquece, más templos de construcción. No se río, caballeros. Harás lo mismo. La diferencia es que todavía está tratando de enriquecer. Eso es solo eso. Entonces, por lo tanto, están muy familiarizados con Dios, al menos con la palabra. Pero la palabra no es Dios. La palabra nunca es la cosa. Así que aclaremos este punto. La palabra no es Dios. Puedes usar la palabra Dios o cualquiera otra palabra, pero Dios no es la palabra que emplea. Porque lo emplea, eso no significa que conoces a Dios. Conozca la palabra simplemente. No uso esa palabra por una razón muy simple que sé. Lo que se sabe no es lo real. Y además, para encontrar la realidad, todos los murmullos de la mente deben cesar. ¿No es cierto? Tienes la imagen de Dios, pero la imagen no es Dios, por supuesto. ¿Y cómo puedes conocer a Dios? Por supuesto, no puedes saberlo a través de una imagen, a través de un templo. Para recibir a Dios, lo desconocido. La mente debe ser lo desconocido. Si buscas a Dios, entonces ya conoces a Dios. Ya conoces su fin. Lo que se busca se sabe, ¿no? Si estás buscando a Dios, debes saber qué es Dios. De lo contrario, no buscaría, ¿verdad? Usted lo busca, o de acuerdo con sus libros, o de acuerdo con sus sentimientos. Y tus sentimientos son una simple reacción de la memoria. Por lo tanto, lo que está buscando ya está creado, ya sea por memoria e información. Y lo que se crea no es el eterno, es un producto de la mente. Caballeros, si no hubiera libros, si no hubiera gurús, si no hubiera fórmulas para repetirse, solo sabrías tristeza y felicidad, ¿no? Tristeza y miserias constantes y raros momentos de felicidad. Y luego, querrían saber por qué sufren, ¿verdad? No podía escapar a Dios, pero probablemente escaparía en otras direcciones, y, muy brevemente, inventaría a los dioses por su refugio. Pero si en realidad quiere comprender todo el proceso de sufrimiento como un hombre nuevo, un hombre revisado, preguntando y no huyendo, entonces se liberaría del sufrimiento. Luego descubriría qué es la realidad, qué es Dios. Pero un hombre que está en las garras del sufrimiento no puede encontrar a Dios o la realidad. La realidad solo se puede encontrar después de que el sufrimiento cesa, cuando hay felicidad, no como un contraste, como opuesto, sino ese estado de estar en el que no hay opuestos. Por lo tanto, lo desconocido, lo que no es creado por la mente, no puede ser formulado por la mente. No se puede pensar en lo desconocido. En el momento en que piensa en lo desconocido, ya es conocido. Ciertamente no puedo pensar en lo desconocido. ¿Puede? Solo puedes pensar en lo conocido. El pensamiento pasa del conocido a los conocidos. Y lo que se sabe no es la realidad. Entonces, cuando piensas y meditas, cuando te sientas a pensar en Dios, solo piensas en lo que se sabe. Y lo que se sabe está dentro del tiempo. Está encarcelado en la red web y, por lo tanto, no es real. La realidad solo puede surgir en existencia cuando la mente está libre de la red web. Cuando la mente deja de crear, hay creación. Es decir, la mente debe estar tranquila, pero no con una tranquilidad impuesta, una tranquilidad hipnótica, que es simplemente un resultado. Intentar tranquilizarse para experimentar la realidad es otra forma de escape. Solo hay silencio después de que todos los problemas han desaparecido. Justo cuando la laguna está tranquila después de detener el brisa. Entonces, la mente es naturalmente tranquila cuando su agitador, el pensamiento, desaparece. Para eliminar el pensamiento, todos los pensamientos que fabrica deben completarse. Nada se beneficia al levantar una barrera, una resistencia contra el pensamiento. Porque los pensamientos tienen que sentirse completamente,
completamente investigado y entendido. Entonces, con una mente tranquila, nos presenta la realidad, la indescriptible, y no puedes invocar la realidad. Para invocarlo, necesitas saberlo, y lo que se sabe no es lo real. La mente, por lo tanto, debe ser simple. Debe estar libre del peso de las creencias y las ideas. Y cuando hay tranquilidad, cuando no hay deseo, cualquier afán, cuando la mente está perfectamente tranquila, en una tranquilidad sin inspiración, la realidad surge. Y esta verdad, esta realidad, es el único agente transformador. La única fuerza capaz de provocar una revolución fundamental y radical en nuestra existencia, en nuestra vida diaria. Descubrir esta realidad no significa buscarla, sino comprender los factores que sacuden la mente, que perturban la mente. La mente es simple, tranquila y tranquila. En esta tranquilidad, lo desconocido, lo inconcisivo, llega a la existencia. Y cuando eso sucede, encontramos la felicidad suprema. Cada domingo he tratado de examinar una materia diferente y considerar el problema de la existencia de un punto de vista diferente. Esta noche, intentaré considerarlo desde el punto de vista del esfuerzo. Esta batalla constante que tenemos que dominar algo, para tener éxito, para lograr un resultado. Y veamos si encontramos un breve periodo en el que entendemos todo el significado de esta lucha. Hay tanta tristeza y tan poca felicidad en nuestras vidas. Cuando encontramos la felicidad, nuestros problemas relacionados con el poder, la posición, el logro de los objetivos terminan. Cuando hay felicidad, la lucha deja de llegar a ser, y las divisiones entre los hombres se están deshacer. A menudo hemos notado que en esos raros momentos cuando estamos perfectamente felices, tranquilos, todos los conflictos dejan de existir. Por lo tanto, la felicidad solo llega cuando la inteligencia opera en su forma más alta. E inteligencia significa comprender el sufrimiento. Conocemos la tristeza. Es siempre nuestro lado. Es nuestro compañero constante. Parece no tener fin. Sufrimiento en diferentes formas a niveles diferentes, físicos y psicológicos. Sabemos ciertos remedios para estrellarse, pero psicológicamente, esto es mucho más difícil. El problema psicológico es mucho más complejo. Requiere una mayor atención y estudio, una penetración más profunda y una experiencia más amplia. Pero el sufrimiento, donde sea que esté, en cualquier nivel que esté situado, siempre es doloroso. El problema, por lo tanto, es este. ¿Podemos extinguir la tristeza, el sufrimiento, por esfuerzo, por un proceso de pensamiento? Entiendo que no me refiero, por ahora, al sufrimiento fisiológico, a una enfermedad dolorosa, sino al sufrimiento psicológico. Este sufrimiento se extingue por el esfuerzo. A través de eso llamamos el proceso de pensamiento. El dolor físico puede superarse por el esfuerzo, investigando las causas de la enfermedad. Y puede sufrir dolor, ansiedad, frustración, numerosos males psicológicos. Ser superado por el esfuerzo, pensó. Es un problema muy vasto ser resuelto en tan poco tiempo. Sin embargo, si sigues de cerca, creo que es posible entender su significado. Y tal vez, comprenda directamente, sea capaz de resolverlo, o, más bien, tal vez tener una idea de esa felicidad que destruye el dolor, que pone a término a nuestra soledad ardiente y nuestra pluma. ¿Y qué está sufriendo, por lo tanto? ¿No es el deseo de convertirse, con todas tus frustraciones? El sufrimiento no es el resultado de nuestro deseo de ser diferentes de lo que somos. Las acciones basadas en este deseo no conducen a la desintegración, el conflicto, la interminable ola de confusión. Por lo tanto, la tristeza o el sufrimiento es el deseo de convertirse, el deseo de ser positivo o negativamente. Creo que, fundamentalmente, todos podemos estar de acuerdo en este sentido. El sufrimiento se manifiesta cuando hay un deseo de convertirse. En este ser, se genera acción, ya sea social o individual. Y esta acción se expande sin cesar para la desintegración, la inutilidad, la frustración, como vemos que sucede a nuestro alrededor. Ahora, ¿puede este deseo de convertirse, que es la causa de la tristeza, extinguir a través del esfuerzo? Eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Cuando nos vemos frustrados, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, tratamos de superarlo. Intentamos luchar contra él.
Este ataque positivo o negativo se llama esfuerzo, ¿no? Es decir, el esfuerzo existe o llega a la existencia cuando estamos ansiosos por modificar lo que somos. Soy esto y quiero convertirme en eso. Este cambio, este movimiento para cambiar esto a eso, se llama esfuerzo. Ahora, ¿y qué es la modificación? ¿Qué cambia? No pregunto el significado del diccionario, pero su significado interno. Positivamente, el cambio significa una continuidad modificada. Soy esto y quiero convertirme en eso. Quiero convertirme en lo contrario de lo que soy. Pero lo contrario es la continuación de lo que soy diferente. Entonces, por lo tanto, lo contrario en el que siempre hay esfuerzo es el continuidad modificada del opuesto en sí mismo. La no avidez es la continuidad modificada de la codicia. Sigue siendo la avidez solo bajo un nombre diferente, porque implica ser. Y este serenario, que requiere esfuerzo, es la causa del sufrimiento. Vemos que el esfuerzo implica continuidad de manera modificada. ¿Y puede el pensamiento? ¿Puede el proceso de pensamiento, finalmente sufriendo? Todo esto es probablemente algo abstracto y difícil. Se simplificará cuando comience a responder las preguntas al respecto. Creo, sin embargo, que debemos extender el resumen por delante y luego construir estructuralmente, específicamente. Y eso es lo que haremos cuando entendamos el principio básico de este problema. Si el esfuerzo puede superarse por el esfuerzo que crea lo contrario, y si él sufre, ¿cuál es el deseo de convertirse en algo ahora o entonces? Puede ser extinguido por el pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? Cuando dices estoy pensando, ¿qué significa eso? Significa que estás buscando resolver el problema de tristeza por pensamiento. Pero, ¿puede el pensamiento finalmente dolor, ansiedad psicológica, miedo? ¿Qué está pensando entonces? Sin duda, pensar es la reacción de memoria. Si no tuviera memoria, no podría pensar. La memoria es el residuo de la experiencia. De la experiencia no toda entendida. Cuando comprende algo completamente, este no deja rastro. Solo la experiencia que no fue digerida, completa, deja un rastro, que llamamos memoria. Por lo tanto, pensar es la reacción de memoria. Y, cuando tratamos de resolver el problema del sufrimiento a través del pensamiento, siendo la reacción de la memoria de pensamiento, no hay certeza en absoluto, porque la memoria es la continuidad del esfuerzo. No estoy proponiendo un rompecabezas hábilmente elaborado aquí, pero si piensas bien, verás que hay tres cosas implicadas en tu proceso de eliminación del dolor: el esfuerzo, el pensamiento y la memoria. No decores lo que acabo de decir. Tenga en cuenta en su vida diaria y verá. No necesitas leer libros filosóficos, pero para observar la ansiedad, el dolor, y verá estas tres cosas en funcionamiento. ¿Y pueden superar estas cosas, disolver el dolor, el sufrimiento? No pueden. Por supuesto, porque el proceso de pensamiento es el resultado puro de una comprensión incompleta. Y toda la modificación es una mera continuidad modificada que crea lo contrario. Nuestro problema, por lo tanto, es averiguar cómo terminar con el sufrimiento. Cómo crear ese estado de felicidad que no resulte del esfuerzo. No sé si alguna vez intentaste ser feliz. Seguramente nunca ha tenido éxito en sus intentos. La felicidad surge espontáneamente sin llamarlo. Por lo tanto, no puede resultar del esfuerzo. Y si buscamos la felicidad tratando de deshacerse del sufrimiento, no entenderemos el sufrimiento. El problema, por lo tanto, consiste en lo siguiente: ¿cómo terminar con el sufrimiento sin el proceso de pensamiento? Fácil. Porque el esfuerzo implica, como ya he señalado, la creación de la dualidad, los opuestos. Y lo que es lo contrario es siempre dentro del campo de sus propios opuestos. ¿Y qué es entonces? ¿Qué cesa el sufrimiento? Cuando comprende el proceso de pensamiento, el proceso de esfuerzo, el proceso de memoria, cuando realmente entiende, en la forma en que expliqué, cuando es consciente de estos tres procesos, ¿qué sucede entonces? Cuando conoce algo, ¿cuál es exactamente su experiencia? Ciertamente, cuando es consciente de algo, no hay una actitud de condenación, ¿verdad? No hay justificación ni identificación. Es simplemente consentimiento. Soy consciente de ese verdor, esas aves que vuelan. En esta percepción no hay condena, no hay justificación. Ahora,
Si es consciente del sufrimiento, sin que los tres procesos funcionen, para superarlo, si es conio, sin condena, verá que hay una pasividad vigilante, una percepción pasiva, sin ningún requisito. Es muy vigilante. Ninguna parte de tu ser duerme, porque ha explorado, como dijimos, todo el proceso de memoria, pensamiento y esfuerzo. Y, por lo tanto, es perfectamente lúcido. Y en esta lucidez hay percepción, quietud, tranquilidad, una observación libre de prejuicios, libres de demandas, y luego verá cómo el sufrimiento llega a su fin. Pero esta percepción requiere una vigilancia extraordinariamente persistente para ver cómo funciona la mente cuando sufre. Para acompañar el movimiento rápido de cada pensamiento, y por lo tanto, comprender todo el proceso del esfuerzo del pensamiento y la memoria.